Fortalécenos siempre. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermanita. Bueno, empezamos a estudiar Adán. Hoy día vamos a hacer la segunda parte, mis queridos hermanos. Y bueno, es para mí un deleite siempre. Digo que la persona que más aprende siempre es la que trae la palabra, trae el estudio, es la que más aprende. Yo digo que siempre es un gozo para mí y una alegría, una bendición, y deseando que todos los hermanos tengan el mismo privilegio de poder hablar de sus palabras. Bueno, mis queridos hermanos, estamos estudiando el capítulo 3, ¿ya? Y sobre Adán. Y en el Antiguo Testamento se menciona todo esto, ¿verdad? Y vamos a hacer, como quien dice, un pequeño... Voy a retroceder y vamos a empezar desde Génesis capítulo 3, versículo 2, ¿ya? Y lo voy a leer inmediatamente, mis queridos hermanos, y está aquí. Lo leo en el nombre del Señor, y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi querido hermano, esto es lo que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo la mujer fue engañada, ¿verdad? Por el enemigo, ¿ya? Y cómo vemos que aquí, mi querido hermano, la serpiente está identificada nada menos, mi querido hermano, como el mismo Satanás, ¿verdad? Y aquí en forma corpórea, como dice la palabra de Dios, mi querido hermano, no está claro por qué se utilizó este animal, ¿ya? Por así decirlo, este reptil, ¿ya? Y habiendo tantos animales, no sabemos por qué Dios eligió a la serpiente, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se menciona a la serpiente, mis queridos, como uno de los animales inmundos, ¿verdad? Lo sabemos muy bien, y esto está escrito nada menos que en Levítico 11, ya no lo vamos a leer, solamente lo voy a mencionar, y este reptil es astuto, fuerte y escurridizo, ¿verdad? Lo sabemos. Y mire lo que le dice, con que Dios ha dicho, ¿ya? Esa palabra utiliza la serpiente, ¿para qué? Para confundir a la mujer, ¿ya? Y todo esto no es suficiente, ¿ya? Sino que sugiere el tentador, puedes tener, le dice, más. Es una pregunta hábilmente formulada, mi querido hermano. Y de todo árbol, mire qué astuta, de todo árbol. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Mis queridos hermanos, la mujer allí inocente, ¿verdad? Revela toda su inocencia, mi querido hermano, pero la serpiente fue mucho más astuta, ¿ya? Y la hizo, como quien dice, reconsiderar lo que le había planteado. Y en Génesis 3:4, mi querido hermano, Génesis 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi querido hermano, la serpiente astuta, ¿verdad? Aprovechándose de la inocencia, por así decir, de la mujer, le dice, no moriréis, no moriréis, ¿verdad? Pero mi querido hermano, ¿por qué le dice eso? Porque van a ser abiertos los ojos de ellos, mi querido hermano. Y en Juan 8:44, Juan 8:44, mi querido hermano, dice lo siguiente. Si alguien lo encuentra, antes que yo, se lo agradezco. Y si no, lo leo yo. Juan 8:44 nos dice lo siguiente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi querido hermano, es así como este reptil se presenta, ¿verdad? Y todo lo que hacen, lo que él dice, ¿ya? Pasan a ser, ¿qué? Hijos de él, ¿ya? Dice, sino que, con mentira le dicen, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta descarada mentira, mis queridos hermanos, porque fue una mentira, la palabra de Dios nos dice que puede ser traducida porque no moriréis. Es decir, Dios ha amenazado falsamente con la muerte. Eso le quiso decir. Le está engañando. Ustedes no van a morir, ¿ya? Seréis como Dios. Esa es una tentadora, mi querido hermano, sed de poder del ser humano, ¿ya? Puede ser inagotable aun cuando la gente tenga cubiertas todas sus necesidades, sabiendo, en otras palabras, experimentando, lo cual hacía que el reto fuera aún mayor. Cuando uno, mi querido hermano, se siente tentado, según la palabra, lo que llevó a ella a dar ese paso fue la ansia de poder, la de poder ser igual a Dios. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo que Dios nos priva de ciertos privilegios, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Y en ese momento, el ser humano empieza una autonomía. Dice, Dios le está privando de algo bueno, que es la autonomía. Por ende, el hombre quiere mandarse solo, ¿ya? Para mantenerse dependiendo de él, no de Dios. Porque el deseo de alcanzar la sabiduría le pareció más razonable, ¿ya? A la mujer, y desafortunadamente, ¿ya? La definición que tenía ella de sabiduría era autonomía, ¿ya? Autonomía humana. ¿Qué quería decir? No depender de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra en sí en Proverbios? ¿Ya? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire con qué nos compara, cómo esta mujer pudo dar ese paso, escuchar y ser engañada por el enemigo. Mis queridos hermanos, en Primera de Timoteo
capítulo 2, versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer transgrede, mi querido hermano. Pero además en el versículo 15 de aquí mismo, del 1 Timoteo 2:14, dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Esa es la manera que Dios, como quien dice, le da a la mujer una oportunidad, ¿ya? Y aquí la palabra de Dios, en Génesis, la mujer en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mis queridos hermanos, ya habíamos dicho lo que significaba esto, ¿ya? ¿Verdad? Y ellos, al verse que estaban desnudos, mis queridos hermanos, la sabiduría recién obtenida no les trajo, mis queridos hermanos, el prometido conocimiento del bien y del mal, sino que vergüenza. Sintieron por primera vez vergüenza, mis queridos hermanos, de descubrir que estaban desnudos. Y se escondieron ¿de quién? De Jehová, de su padre. Él que caminaba por allí, por el huerto, junto a él, junto a su creador, ahora se escondía. Se escondía, mi querido hermano. Imagínese la cara de Adán. Imagínese usted allí, siendo sorprendida o sorprendido en un acto así. ¿Ante quién? Ante de darse cuenta de lo que había hecho. Imagínense la cara de Adán y de Eva y lo que continuarán haciendo. Escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Esas son las palabras que se encuentran en Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mi querido hermano, Jehová Dios no preguntaba porque él ignorase lo que había sucedido, mi querido, sino que como padre que se dirige a su hijo, a un hijo desobediente, le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Que un padre nunca ignora en los pasos que anda un hijo, porque lo conoce, porque el padre ha vivido más que el hijo, conoce la situación, ¿verdad? Y aquí Dios, el Todopoderoso, el que los creó, ¿cómo no iba a saber lo que habían hecho? Él no ignoraba desde ningún punto de vista lo que ellos habían hecho, sino que quería saber la verdad. Vamos a leer, mi querido hermano, de Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mi querido hermano,
Aquí nos damos cuenta que por primera vez, ¿ya? Se demuestra, mi querido hermano, otra debilidad humana. ¿Cuál es? Que el hombre culpa a la mujer y a Dios. ¿Por qué? Porque le dice, ¿qué has hecho? Y dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le estaba diciendo directamente a Dios, la mujer que me diste. En ningún momento, como no sienten ni un poquito de vergüenza, no se siente, no puedo decir la verdad, sino que inmediatamente aparece la debilidad de él como hombre, la debilidad, y yo digo, la necesidad de mentir, porque estaba mintiendo. ¿Y qué hace la mujer, mi querido hermano? La mujer no se queda fuera de todo esto, sino que la mujer, por su parte, trata de evadir la culpa. Y dice, la serpiente me engañó. Y eso se llama transgresión. Transgresión. Y mi querido hermano, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Maldita serás. La idea de estar bajo, eso es la idea de estar bajo el juicio de Dios. Aunque el significado, mi querido hermano, exacto, haya sido maldecida entre todas las bestias, mi querido hermano, la serpiente fue maldecida sobre todo los animales, ¿ya? Eso como que no está muy claro, ¿ya? Pero según la palabra, porque todo lo que yo hablo está en la palabra, mis queridos hermanos. Ustedes pueden verificar lo que estoy diciendo, ¿ya? Y dice, la idea de toda creación fue arrestada. ¿Por qué? Por la caída de Adán. Todo lo que estaba ahí fue afectado. ¿Por qué? Por la caída de Adán. Porque en Romanos 8, 20, 22 nos dice que porque la creación fue sujeta a, a vanidad, no porque eso, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanzas. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Desde ese tiempo hasta este tiempo, mi querido hermano, la caída del hombre afectó a toda la generación, a toda la tierra. Y no solo ella, dice la palabra, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mi querido hermano, cuando Dios le habla a la serpiente, mi querido hermano, y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Ese sobre tu pecho andará, mi querido hermano,
no significa para nada que ella haya tenido patitas, ¿ya? Sino que más bien parece una forma poética de decir que el mundo animal no podía recuperarse por sí solo, ¿ya? Antes de la caída de Adán. Además le dice, polvo comerás, polvo comerás. ¿Qué significa? Eso es un símbolo, mi querido hermano, de humillación. La enemistad, mi querido hermano, representa el conflicto entre Satanás, su simiente, dice, tu simiente y el pueblo de Dios, especialmente Jesucristo, la simiente suya. Esto, mi querido hermano, va mucho más allá de lo que el Señor empieza aquí a desglosar y a mostrarnos qué va a suceder. Ya, la creación de Adán, mi querido hermano, la creación de Adán, la caída de Adán, y junto con ello, toda la generación, toda la tierra, mi querido hermano. Y para ello, tenía que venir alguien después. Por eso es que dice, especialmente Jesucristo, la simiente, mi querido. Además dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Nos está indicando la larga lucha entre el bien y el mal que Dios gana al fin por medio de ¿quién? De Jesucristo, que es el segundo Adán. Mis queridos hermanos, en el capítulo 3, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mi querido hermano, es una proclamación del Evangelio. Aquí encontramos resumida la riqueza, mi querido hermano, la riqueza, la misericordia, el dolor, la gloria de la obra redentora de Dios. ¿Para qué? Para toda la humanidad. Dios promete un redentor de su simiente, de la simiente de la mujer, y nos indica que será humano, pero su concepción será divina. La palabra de Dios nos presenta al enemigo de Dios. ¿Y cómo está representado ese enemigo aquí? Como Satanás, ¿verdad? Como una serpiente, ¿ya? Como la serpiente antigua, la que hará guerra a la simiente ¿de quién? De Dios. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzada fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Pero mientras la serpiente muerde su calcañar, su pie desciende aplastando la cabeza de la serpiente. En la vida de Cristo, mi querido hermano, en su vida y muerte se empleó esta escritura. Fue Jesucristo concebido divinamente, pero completamente humano. Derrotó y exhibió públicamente a los poderes del infierno, mediante su vida, su muerte y su resurrección. ¿Ya? Y si vamos nuevamente a la palabra de Dios en Colosenses 2:15, nos dice, y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis queridos hermanos, aquí Dios por medio de la cruz despojó a los principados y potestades de su dominio y a la autoridad sobre el pueblo redimido, que reconoce a Cristo como su Señor, y el hecho de que
lo haya exhibido, mi querido hermano, públicamente, confirma que no han sido aniquilados, sino que se le ha puesto un freno a su autoridad. El triunfo de Cristo Jesús sobre el pecado, sobre los poderes del mal, en la cruz. Aquí el Señor nos está hablando claro, mi querido hermano, nos está iluminando, nos está enseñando la palabra de por qué existió Adán, lo que le sucedió y lo que vino. Y también, mi querido hermano, aquí en el versículo 16, en Génesis 3:16, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer le dijo también, mi querido hermano, que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mi querido hermano, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La mujer no es objeto, mi querido hermano, no es objeto de maldición directamente, pero se halla bajo la condena, sobre la condena general a causa del pecado, destacándose su papel como esposa y madre. Dios le estaba advirtiendo a la mujer que debido a su falta, a lo que había cometido, la maternidad traerá consigo grandes sufrimientos. Eso es desalentador para las mujeres, sobre todo para aquellas mujeres del Antiguo Testamento, mi querido hermano. En esos tiempos las mujeres tenían muchos hijos ya, y se veía una familia numerosa ya. Cuando una familia era numerosa, era una bendición, era señal altamente, quería decir que Dios la había bendecido ya. Y cuando le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, es una expresión que le está diciendo que, no, para referirse a que a la armonía, a una oposición a la hermosa armonía que existía en el Edén. Allí todo era perfecto, ¿verdad? Todo era no habían problemas, ¿ya? Pero es como una expresión para referirse lo que ella había vivido antes y lo que viviría después, ¿ya? Entonces la mujer intentará dominar a su compañero en el Edén, en ese entonces. Sí, porque la mujer fue la que le dijo, come, ¿ya? Pero eso no está bien visto por Dios. La mujer no puede estar sobre el marido, sino que todo lo contrario, mi querido hermano. Por eso que le dice, él se enseñoreará de ti. Establece ese papel asignado por Dios, que el esposo como siervo y cabeza de la familia, ¿ya? La intención no era de oprimir ni nada por el estilo, sino que de que la intención era disminuir, ni disminuir a la mujer, sino que le dio, como quien dice, una protección a la mujer, que el hombre era el que tenía que proveer, ¿ya? Y ella, mi querido hermano, tenía que tener los hijos, ¿ya? Y esto era para restablecer la armonía entre ambos, sino que cada uno tendría su asignación.
el esposo la responsabilidad de guiar a su esposa, de guiarla, de enseñarle, ¿ya? Y todo eso se refería a la relación que debe existir dentro de un matrimonio. En Efesios capítulo 5, versículo 22-23, deja específicamente claro acerca de lo que significa el matrimonio, ¿ya? Y como título dice ahí, el matrimonio, Cristo y la iglesia. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Las mujeres nunca se les coloca detrás del hombre, pero a la esposa se le pide específicamente que acepte la dirección de su marido. La palabra de Dios no coloca al varón sobre la mujer, pero llama a los esposos a desempeñarse un liderazgo responsable en el mismo espíritu de entrega, de devoción, mostrado ya por Cristo, ¿ya? Así como para su iglesia. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa, ¿ya? Es un orden familiar, ¿ya? Las instrucciones específicas para los esposos y para las esposas, mis queridos, constituyen un destello de las relaciones entre Cristo y la iglesia. Es un modelo celestial para todo matrimonio terrenal. A los esposos, cómo se deben conducir con sus esposas. Solamente hay que mirar a Cristo, ¿ya? Y el esposo divino, ¿ya? Porque Cristo es el esposo divino ¿de quién? De la iglesia, ¿ya? La ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses y la cuida. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Lo mismo, ¿ya? Ser sensible a las necesidades de ella y a lo que la hace sufrir, como lo eres, dice, con los miembros de su propio cuerpo. O sea, mi querido hermano, el esposo tiene que ser así como Cristo trata a la iglesia, con cariño, con dedicación, guiándola, enseñándola, instruyéndola, edificándola. Y la esposa debe preguntarse, ¿cómo conducirme yo? ¿Cómo debo ser como esposa? La desposada escogida, la iglesia, en su relación con Cristo, debe ser exactamente igual. Respetarlo, reconocerlo, porque está llamada a qué? El esposo está llamado a qué? A ser cabeza de la familia. Responder positivamente a su liderazgo. Ya, mi querido hermano, fuimos hechos hechura de quién? De Dios, al igual que nuestro marido. Igual que tu matrimonio, el Señor te ayudará a lograrlo. En el capítulo 3, versículo 17 al 19, el capítulo 3, del 17 al 19, aquí Adán dice, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios, que Adán, mis queridos hermanos, que Adán tampoco es maldecido, ¿ya?
Durante mucho tiempo hemos creído que Dios nos maldijo. No, todo lo contrario, mi querido hermano. Nos dice la palabra que Adán tampoco es maldecido directamente. El error de Adán fue obedecer a la voz de su mujer en lugar de obedecerle a Dios. Como tenía la máxima responsabilidad, su condena es más amplia y comprensiva. El término con dolor comerás de ella destaca, mi querido hermano, el papel fundamental del hombre. ¿Cuál es? El de trabajar, proveer su hogar. Mi querido hermano, aunque esté lleno de dificultades y de excepciones, lo tendrá que hacer. Ella cuando le dice espinos y cardos te producirá, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, es una lucha que va a llevar toda su vida. Y esta va a terminar con la muerte. ¿Por qué, mi querido hermano? Por solamente no haber obedecido a Dios. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Esta lucha, como les dije, va a durar toda la vida y terminará solamente con la muerte. Dios le dio un valor humano, mis queridos hermanos, lo más valioso, cualquier otra cosa que cualquier otra cosa en la tierra. ¿Ya? Porque dice su palabra, dice que un alma para Dios vale más que todos los tesoros de la tierra, ¿verdad? Y ninguna otra forma de vida va a desempeñar ese papel tan importante, ¿ya? Mis hermanos, el mundo se sostiene o se cae por las acciones humanas, nada más, mis queridos hermanos. Los humanos pueden agotar los recursos de la tierra y contaminar la atmósfera. El pecado de Adán corrompió al mundo. La continuidad del pecado de la humanidad causó el diluvio. En contraste con esto, la obediencia de Jesucristo nos trajo la justicia, la justificación para todos. Si los hombres y las mujeres redimidos anduvieran como debe. En el Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mis queridos hermanos, aquí Dios deja ver, mi querido hermano, el pacto de amor que él hace, mi querido hermano, que él sacrifica animales inocentes. ¿Para qué? Para vestir a Adán y Eva, ¿ya? Y nos deja ver la necesidad del juicio sobre el inocente, a fin de proveer cobertura al culpable. Adán y Eva hicieron un vano intento de cubrirse a sí mismos con sus propios esfuerzos al fabricar con hojas de higuera esos delantales. Pero Dios proveyó cobertura por medio del sacrificio. Él sacrificó a inocentes. ¿Para qué? Para vestirlos, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque la sangre que cubre multitud de pecados. Así lo dice su palabra. Y aquí, mi querido hermano, nace el nuevo pacto. Que nos revistamos de Cristo. De Cristo, que de nuestras buenas obras, más en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Y en Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mis queridos hermanos, a través de estos versículos, la restauración del Génesis del 1 al 3 nos revela la forma que tuvo Dios para restaurarnos. Mi amado hermano, de los capítulos de Génesis del capítulo 3, 22, 24, 22, 24, se lo voy a leer. Y dijo Jehová Dios, he aquí al hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mi querido hermano. Aquí, mi amado hermano, nos muestra la maldición es reformada. ¿Por la qué? Por la expulsión de Adán y Eva del huerto, lugar donde se mantuvieron en íntima comunión con Dios. Ese fue el impacto de la caída. Los fundamentos del reino por medio de la desobediencia a los términos del dominio delegado por Dios. Mi querido hermano, y los querubines con sus espadas encendidas que se revolvían por todos lados, impedían el regreso a aquel lugar. La lección está clara. No habría comunión de Dios si Dios no toma la iniciativa. Él tomó esa iniciativa. Y en el capítulo 4, mi hermano querido, nos dice que la palabra que Adán, capítulo 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. ¿Qué quiere decir conocer? Quiere decir, mi querido hermano, se refiere a la experiencia sexual, a las relaciones, mi querido hermano. Y lo más probable, mi querido hermano, que Dios no miró con agrado lo que hizo Caín, ¿verdad? Porque le ofrecía algo de poca calidad, fruto de la tierra, una ofrenda, ¿ya? Mi querido hermano, yo me salté aquí cuando después dice, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso no se lo había leído, ahora se lo leí, perdón. Ya por eso es que Dios no mira con agrado la ofrenda que realizó Caín, ¿ya? Pero sí la de Abel, ¿ya? ¿Por qué? Tal vez porque la ofrenda que le ofrecía Caín venía de la tierra, ¿ya? Y estaba maldita, ¿ya? Mientras que Abel trajo la ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, ¿ya? Y el pecado está, mi querido hermano, a la puerta, ¿ya?
eh, pues, está a la puerta porque Caín, mi querido hermano, dice que cambió su semblante, dice la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te hacen, perdón, 5? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mi querido hermano, ¿qué quiere decir? Que el pecado estaba a la puerta, agazapado, escondido, ¿verdad? Eh, porque estas palabras, mi querido hermano, nos visualiza el pecado, ¿ya? Y cómo se demuestra el enemigo. El enemigo siempre anda agazapado, oculto, esperando de un momento a otro atacar a su presa, ¿verdad? Y es como una fiera, ¿ya? Una fiera que, que tiene, es astuta, está ahí atenta. Por eso la palabra dice que anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Está allí, agazapado, mis queridos hermanos. Pero Caín en ese momento de rabia, de ira, no pensó en ningún momento en arrepentimiento, sino solamente en venganza, ¿ya? Y debido a los pecados de Caín contra su hermano, mi querido hermano, Dios lo maldice, le quita habilidad para cultivar la tierra y lo sentencia a una vida fugitiva y vagabunda. Porque le pregunta ahí, ¿verdad? En la palabra le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No es que Dios no sabía lo que había hecho, Dios sabía lo que había sucedido, pero quería una respuesta, quería ver, quería saber si Caín en él había un atisbo de arrepentimiento, ¿ya? Pero él demandaba una respuesta y por eso le dice, la vida, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quien otorgó la vida puede escuchar ese clamor. Dios nos conoce, sabe, ¿verdad? Sabe lo que allí sucedió. Es más, mi querido hermano, también esto lo vemos en Job 16:18. Dice, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. La tierra clama. La tierra clama. ¿Por qué? Por justicia, mi querido hermano. La señal en Caín, mi querido hermano, es identificable, dice la Escritura, ya que sus descendientes perecieron, mi amado hermano. ¿Cuándo perecieron? Perecieron en el diluvio, ¿ya? La señal no era un estigma, nada de eso, sino que algo que protegía a Caín y muestra el increíble amor de Dios para los pecadores, ¿ya? Para aquellos impenitentes. ¿Qué quiere decir impenitente? Que ellos no se arrepienten, pero así Dios los ama. Dios los ama. Y Dios está esperando que se arrepientan. No se cansa, mi querido hermano, de llamarlos con una y de otra manera, constantemente, ¿ya? Caín se fue de la tierra, se fue a la tierra de Noc, ¿ya? Al oriente de Edén, dice la palabra. Conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc, ¿ya? Eso usted lo puede corroborar con la palabra de Dios, ¿ya? Y dice en el capítulo 4, 20, 22, 22, dice,
me parece que tuvo hijos, ¿ya? Y los 3 hijos tuvo un hijo, Caín, tuvo un hijo que se llamó, mi querido hermano, Enoc, el cual edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad por su nombre, ¿ya? Enoc, ¿ya? Y, y dice la palabra, y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó por sí 2 mujeres, ¿ya? Mi querido hermano, tuvo 3 hijos, ¿ya? Lamec, y fueron pioneros en su especialidad, ¿ya? Pero Adán, mi querido hermano, Adán nuevamente es padre. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo, dice Adán, a su mujer, la cual le dio a la luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Mis hermanos, el hecho de que la humanidad desciende de esta pareja, aunque Eva fue engañada por la serpiente, así como la primera en violar las reglas divinas, la palabra de Dios sostiene que Adán, a sabiendas, se apartó de Dios. Dice. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Y en el 17 dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben de la gracia y el don de la justicia. En primera de Timoteo, mi querido hermano, 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Nuevamente se lo vuelvo a repetir, a recalcar, ¿ya? Y en el mismo 1 Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Con esto, mis queridos hermanos, la caída de la humanidad, el engaño de la mujer precedió la desobediencia activa del hombre hasta el día de hoy, ¿ya? Mis hermanos, el hecho de que Dios haya elegido en su misericordia y mediante su primera promesa un Mesías liberador, ¿ya? Su simiente, la de la mujer, para realizar la obra tan singular que es nuestra de la gracia, es muestra de la gracia divina, ¿ya? Y la primera persona afectada por el pecado fue seleccionada, ¿verdad? Para ser la primera persona a la cual se le promete, mi querido hermano, convertirse en instrumento de la obra redentora de Dios. En Génesis 4:26, Set, ¿ya? También le miró, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, desde ese entonces, mis queridos hermanos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En medio de la depravación estaban aquellos que buscaban conocer al Señor. Génesis nos continúa mostrando, mis queridos hermanos, la revelación de Dios a quienes le buscan. El nacimiento de Seth, mi querido hermano, fue la semilla, mi querido hermano, dada para reemplazar al asesinado Abel. Fue el primero en el linaje que llegaría, mi querido hermano, que llegaría hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Eva llegó a ser el terreno donde la misericordia de Dios planta su semilla de la promesa de Dios, porque Dios es capaz de hacer que la gracia sobreabunde. No importa, mi querido hermano, dice la palabra, cuán profunda sea el error
el testimonio de Eva nos demuestra que la gracia de Dios va mucho más allá. Mis hermanos, la familia de Adán en el capítulo 5, el día en que creó Dios al hombre y semejanza de Dios, lo hizo. Y en Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años, ya, y a los 130 años engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y fue llamado Set. Y fueron los días de Adán, querido hermano, después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. El propósito de esta genealogía, mi querido hermano, es doble. Nos cuenta, ¿verdad? Todos los seres humanos que salieron, que nacieron de allí, ¿ya? 930 años de edad quiere decir que Adán vivió gran parte del periodo antidiluviano, ¿ya? Mis queridos hermanos, espero no haber sido tan latosa, ¿ya? Pero es hermoso lo que el Señor nos relata en estos capítulos, ¿ya? Adán y Eva, sí, desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido, pero sin embargo Dios fue a rescatarlos, a salvarlos. Las consecuencias, mis queridos hermanos, de las acciones, de sus acciones, y sacrificó animales para vestirlos y cubrir sus pecados. El pecado de Adán y Eva, mis queridos hermanos, fue su desobediencia, ¿ya? Y esto pasó a toda la humanidad, ¿ya? Debemos tener bien claro eso. Y sin embargo, Dios habla de un futuro glorioso, un Salvador que les ayudaría. La vida de Adán, mi querido hermano, nos permite ver el plan original para la humanidad, una relación perfecta, ya, con el entorno perfecto de salud y paz. Dios siempre ha deseado proteger a sus hijos del daño del mal, de los problemas y de las costosas consecuencias que implica. Por ello nos dio su palabra de guía, de instrucción y sabiduría, que a pesar del sufrimiento que causa el pecado, podemos contar con la fidelidad y el perdón de Dios. El pecado y la tristeza entraron en este mundo perfecto. El primer matrimonio perfecto fueron expulsados de un hogar totalmente perfecto. Mis amados hermanos, no podemos subestimar la importancia de las decisiones. Debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque las malas decisiones traen malas consecuencias. Aquí hay un ejemplo de ella, un ejemplo tajante, real, y eso es lo que nosotros debemos albergar en nuestro corazón y aprender. El hombre sabio aprende de los errores ajenos, el insensato aprende de los propios. Mis queridos hermanos, con el tiempo muchas veces las decisiones cambian. Eso es cuando uno toma decisiones, ¿verdad? Las decisiones cambian, ¿ya? Ojalá todas las decisiones que ustedes tomen, que tomemos, sean para bien. Que tus decisiones determinen tu camino, ¿ya? Y el designio de Dios. Sea lo que sea que estés viviendo hoy, debes enfrentarlo hoy, en una hora, tal vez en 5 minutos, en segundos. Elige amar, honrar y servir a Dios. Toma las decisiones que afectarán positivamente a tu vida y la de tu entorno. En cada momento, mis queridos hermanos, tomamos decisiones, como la decisión de salir, de trabajar, de levantarte, estudiar, leer la palabra. Ya, Adán disfrutó de muchas bendiciones
comunión con Dios, belleza en un mundo perfecto, placer, satisfacción, deleite. Trabajó, recibió la provisión divina, tuvo un matrimonio perfecto hasta que sucumbió la tentación. Por eso, mi hermano, debemos tomar ejemplo de la palabra de Dios. Esto es lo que nos ha enseñado Adán. Muchas gracias. Bendiciones.